Hola, buenas tardes, buenos días a todos. Espero que se encuentren bien. Seguimos con nuestro tema. Nuestro tema de análisis de datos categóricos había pasado por la prueba de Pearson de onda de ajuste y vimos en el siguiente video cómo se ajustaba una tabla de contingencia, pero el mismo concepto de la estadística de Pearson. Hoy nos devolvemos. En este video nos devolvemos en otra prueba de onda de ajuste. Hay más. No son las dos únicas, pero son las que vamos a ver acá. Esta prueba es solo para distribuciones continuas, primera cosa, pero es más potente que la prueba de Pearson. Además, no tiene la restricción de que necesitamos una muestra grande. En la prueba de Pearson, recordemos, se necesitaban mínimo 50 datos. Acá puede ser una muestra pequeña. Y vamos a presentarla con un ejemplo que va a ser pues sencillo, pequeño, tal vez solo 3 datos para ver cómo funciona. Entonces, démosle el nombre. Obviemos todo lo que está acá. Esto es pasado. Esta prueba se llama la prueba de Kolmogorov Smirnov, que yo generalmente la defino como manejo como la prueba KS en honor a este par de genios rusos. Muy bien. Como toda prueba de onda de ajuste, recordemos en H0. Bueno, hay diferentes aplicaciones de esto. Nosotros vamos a ver solamente una básica, en que X sigue una distribución o una función de distribución versus H1 que no la sigue. Y empecemos a notar una diferencia en lo que acabo de hacer ahí con lo que teníamos en la prueba de Pearson. En la prueba de Pearson nosotros hemos puesto acá f de x y f de x. ¿Cuál es la diferencia entre ambas cosas? Entre lo que queda en verde y lo que ahora está en negro. Que la de Kolmogorov se va a basar en la acumulada. No es que acá no se pueda escribir lo mismo, puede que acá sea normal y eso también sería normal. Pero quiero escribirlo así para tener presente que la lógica detrás de Kolmogorov va a ser la acumulada. Entonces, vamos a ir en el lado de allá, en el lado derecho, si les parece bien. Vamos a ir planteando la teoría detrás de esto. Y aquí vamos a ir haciendo un mini ejemplo. Supongamos que tengo unos datos. ¿Listo? Tengo una muestra que son 11, 12 y 14. ¿Listo? O sea, esto es x1, x2, miento. Voy a hacerlo diferente para mostrar algo más. 14 y 12, x2, x3. ¿Ok? Y la prueba que quiero hacer es si x sigue la siguiente función acumulada. X menos 10 sobre 5. ¿Listo? Para x de 10 a 15. ¿Ok? Esa es la prueba, la hipótesis que quiero hacer. Por supuesto, H1 sería que x no sigue esa función acumulada. Ok, entonces, vamos a ir organizando nuestros datos. Tengo 1, 2, 3 datos. Yo voy a trabajar en términos de la acumulada. Entonces, para poder analizar la acumulada, acordémonos que la acumulada va recorriendo hacia arriba, hacia la derecha los datos y va acumulando probabilidades.
Primer paso en Kolmogorov: ordenar los datos. O sea, que si esto era x1, x2, x3, yo lo que necesito es la estadística de orden, ordenadas de mínimo a máximo. 11, 12 y 14. ¿Listo? Primer paso, ordenar. Segundo paso, vamos a calcular la acumulada teórica, o sea, la propuesta en H0 para cada uno de estos valores. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, la primera sería 11 menos 10 sobre 5, le hace un quinto. La segunda, 12 menos 10 sobre 5, o sea, 2 quintos. La tercera será 14 menos 10 sobre 5, quedará 4 quintos. ¿Listo? 4 quintos. Paso 3. Calcular la función acumulada empírica. La voy a anotar por S de X. ¿Por qué con la S? Porque es empírica. ¿Qué quiere decir? Quiere decir basado en la muestra, según lo que vimos con la muestra. O sea, sample, que en inglés es la muestra, es la empírica. Pensemos cómo sería el cálculo de esa empírica, según los datos. Piensen que la empírica no tiene, entre comillas, nada que ver con la propuesta en H0. O sea, esta fórmula, si yo la cambio y propongo otra teórica, no debe afectar el cálculo de la empírica. La empírica se basa en la muestra. Recordemos que es una acumulada. Una acumulada es la probabilidad de que X sea menor o igual a algún valor. Lo mismo la empírica. Entonces, un quinto es la probabilidad de escoger un valor, según la teórica, menor o igual a 11. 2 quintos es la probabilidad de escoger un valor menor o igual a 12, según la teórica. 4 quintos es la probabilidad de observar un valor menor o igual a 14, según la teórica. Según la empírica, según la muestra, ¿cuál sería la probabilidad de tener un valor menor o igual a 11? Pues según la muestra, que hay 3 datos, ¿cuál es la probabilidad de que un dato sea menor o igual a 11? Pues 1 sobre 3. Según la muestra, ¿cuál es la probabilidad de obtener un valor o observar un valor menor o igual a 12? Pues 2 sobre 3. Y 14, por lo tanto, 3 sobre 3. Voy a escribirlo así, aunque claramente eso es 1. O sea, que podemos pensar a priori que si tengo n datos, ¿cierto? La empírica en general, voy a poner entre comillas porque con eso hay que tener cuidado si hay datos repetidos, se calcularía I sobre n, la posición de cada xi (1 sobre 3, 2 sobre 3, 3 sobre 3). Muy bien. Y ahí ya construimos nuestra base. Vamos a construir el estadístico de prueba. El estadístico de Kolmogorov. ¿Ok? Ese estadístico de Kolmogorov sigue una distribución especial que es la distribución Kolmogorov-Smirnov, y hay una tabla especial para esa distribución que dentro de un rato les mostraré cuando llegue el momento de terminar el ejercicio. Vamos a llamar o denotar ese estadístico por la letra D sub n. D, tal vez podemos pensar que esa D es por diferencia. ¿Cómo se calcula el D sub n? El D sub n es el supremo de las diferencias entre F y S.
Muy bien. ¿Qué es el supremo? ¿Qué valor es el supremo? ¿Por qué no se usa la palabra máximo? Vamos, lleguen hasta acá, alisten todo y vamos a hablar un poco de matemáticas acá. Entonces, hablemos del supremo. ¿Cuál es la diferencia con un máximo? Vamos a hablar de un ejemplito sencillo sobre el tema. Quiero que se desconecten de esto un momento y piensen lo siguiente. Ustedes tienen todos los números reales negativos. Imagínense el conjunto de todos los negativos. ¿Cuál es el máximo de ellos? Estaría uno tentado a decir que es 0. Porque si empiezo a subir en los negativos, lo máximo que puede llegar es hasta 0. Pero ¿qué pasa? Que 0 no es un número negativo, no hace parte del conjunto como tal. El máximo va a ser menos 0.000000 infinito hasta 1, mejor conocido como el límite como 0, pero como 0 no hace parte, no puede llamarse el máximo. Ese se va a llamar el supremo. O sea que, ¿qué es el supremo? El supremo es una especie de máximo. Vamos a dibujarlo acá. En que, si yo estoy acá, puede ser un valor que cae por fuera del conjunto, que no pertenece a él, y se llama el supremo. Así como existe el supremo, existe en lugar del mínimo el ínfimo, que es una especie de mínimo, pero que puede no pertenecer. Entonces, eso por el lado intuitivo matemático. No vamos a entrar en rigurosidades más allá de eso. ¿Cómo se calcula ese supremo en la prueba de Kolmogorov? El supremo se calcula como el máximo entre dos cantidades. Una que es, o vamos a denotar como de más, y la otra que vamos a denotar como de menos. ¿Cómo es ese de más o ese de menos? De más va a ser la diferencia máxima, y acá empieza una serie de historias. Por mucho tiempo se habló de que este no era el supremo. Vamos a ponerlo eso en verde, en rojo. Esto que les voy a escribir era historia. Se había definido el Dn como el máximo de las diferencias absolutas entre f y s. Pero resulta que eso no es cierto. Eso no era la verdad teórica del asunto. Esto está escrito en algunos libros, pero eso estaba mal. Incluso hay un site, una página de internet, que afirma que antes lo tenía así y después lo cambió porque esto estaba mal hecho. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa? Si ustedes buscan las versiones de Kolmogorov, hay diferentes formas de plantear el de más. Nosotros lo vamos a plantear de la siguiente manera. Va a ser el máximo de los valores absolutos de s de xy menos f de xy. ¿Ok? Pero el de menos va a ser el máximo también de los valores absolutos, pero esta vez de f de xy menos s de xy menos 1. Y así se van a hallar. ¿Cómo así? Hagámoslo en nuestro ejemplo. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que si hacemos una columna para calcular el de más, ¿qué tenemos que hacer? Calcular el s en la posición y menos el f en la posición y en valor absoluto. O sea, 1/3 menos 1/5. ¿De acuerdo? 1/3
menos 1/5. Vamos a hacer las operaciones acá para no ir a fallar. 1/3 menos 1/5, esto es 5 menos 3 quinceavos, le hace 2 quinceavos. El siguiente, 2/3 menos 2/5. ¿Estarán de acuerdo conmigo? Que 2/3 menos 2/5 es lo mismo que tenía antes, pero por 2. 4 quinceavos. Hagámoslo para no ir a fallar. 2/3 menos 2/5. Esto es 10 menos 6 sobre 15, en efecto 4 quinceavos. Y el último, 3/3, que es 1, menos 4/5, que es 1/5. ¿Estamos de acuerdo? O, para hacerlo comparativo, 3 quinceavos. Muy bien. Entonces, el d más, en realidad es el máximo de ellos. ¿Cuál es el máximo de todos estos? Por supuesto, 4 quinceavos. Calculemos ahora, fíjense que el d más, si les parece bien el d más, lo vamos a poner en verde, fue así. El d menos. ¿Cómo dice que la resta? Dice que la resta es f menos s en la posición anterior. Por ejemplo, este es f menos s, 2/5, este, ¿no? 2/5, lo vamos a hacer en verde, menos 1/3. Esto es 6 menos 5 sobre 15, este daría 1/15. ¿Cómo fue el de menos? El de menos, si les parece, lo vamos a escribir en rojo. Este de menos lo vamos a escribir en rojo. Es así. ¿Cierto? Hagamos el siguiente. ¿Cómo haríamos 4/5 menos 2/3? Eso era en verde. 4/5 menos 2/3. 12 menos 10 sobre 15. Queda 2 quinceavos. Y entonces, ¿cómo hacemos el último? O más bien, el primero que me lo salté al propósito. ¿Qué valor está antes de ese? Pues 0, por supuesto, 0. 1/5 menos 0 me da 1/5, o sea, 3 quinceavos. O sea que el de menos, para ponerlo acá, es el máximo de esta columna, que sería 3 quinceavos. Y ese es el que está calculado o demostrado en rojo. Bien, habiendo dicho eso, ya tengo de más y de menos. ¿Qué se sigue? Calculemos ahora o construyamos, ya tengo de más y de menos, hallemos el de n, de sub n, que n es ese 3, básicamente. Es el máximo entre estos dos, máximo entre 4 quinceavos y 3 quinceavos, que por supuesto es 4 sobre 15. ¿Bien? 4 sobre 15. Muy bien. ¿Cómo será la región crítica para esto? La región crítica. Pensemos un momento antes de que yo dé la respuesta. ¿Cuándo rechazarían H0? Cuando el estadístico de prueba sea grande o pequeño. Pues por supuesto, estoy calculando la diferencia entre lo visto y lo esperado. Si la diferencia es grande, rechazaría. Esto va a ser de cola derecha. Va a ser dn mayor o igual a un cuantil dn 1 menos alfa, pensando de nuevo en la notación izquierda. Para poder terminar, entonces, iremos a la tabla que hay de Kolmogorov-Smirnov y con ella calcularemos. Tabla que les voy a mostrar a continuación. Entonces, ya que vieron su tabla y 4 quinceavos es 0.266 periódico, ¿qué tengo que hacer? En la tabla iré
si me permiten borrar algo, tal vez vamos a borrar esta construcción y dejamos la región crítica ahí viva. Vamos en la primera fila está el n, entonces voy a la posición 3, que es el tamaño de la muestra. Mucho cuidado, eso es el tamaño de la muestra, eso no son grados de libertad, eso no se refiere a grados de libertad. ¿Listo? Y vamos a buscar, por ejemplo, quisiéramos el p-value. Si se dan cuenta, esto arranca en punto 8, creo que sigue punto 85, la tabla que por lo menos ustedes tenían ahí, punto 9, etc. Y los cuantiles que aparecen ahí eran punto 565, punto 597, ¿cierto? Punto 642. Y por supuesto, para hallar el p-value del procedimiento de siempre, diríamos punto 26 periódico es menor a punto 565. Este hombre acumula 1 menos p y este acumula punto 8. Y aquí el p-value es mayor a punto 2. Entonces, por ejemplo, para un alfa clásico del 5%, si el p-value es mayor al 20%, no rechazaríamos H0 en favor de H1, o sea que no hay evidencia para decir que X no siga esta distribución acumulada, que para mencionarla es una uniforme entre 10 y 15. ¿De acuerdo? Y es que en efecto los datos venían de esa distribución. Bien, pero básicamente el comportamiento es lo mismo. ¿Con qué hay que tener cuidado? Hay que tener cuidado cuando hay datos repetidos. Piensen ustedes qué cambia de estos. ¿De acuerdo? Pero entonces, ya terminada la historia de cómo funciona esta prueba, volvamos a recapitular cositas comparativas de ella con la prueba de Pearson. Primero, la prueba de Pearson funciona para discretas y continuas. La prueba de Kolmogorov es solo para continuas. La prueba de Pearson requiere un n mayor a 50 y que los valores esperados de la categoría sean por lo menos 5. La prueba de Kolmogorov funciona con muestras pequeñas. Por supuesto, en la práctica no me vayan a decir que yo dije que se hacía con 3. No, esto fue para hacerlo en el video. Que la muestra sea buena, grande, representativa. Esto fue simplemente a manera de ejemplo. Si hacen esto, yo no los conozco. Muy bien. En la prueba de Pearson, los parámetros, si hay que estimar parámetros, se estiman con máxima verosimilitud. La prueba de Kolmogorov, así como está planteada, tiene una falla. No una falla, tiene una limitante, más bien. Y es que no se pueden estimar parámetros. Si esto no lo hemos hablado en algún momento previo, puede ser el momento. En la prueba de Kolmogorov, la hipótesis tiene que ser, la hipótesis nula, tiene que ser simple. ¿Qué tipos de hipótesis hay? Hay hipótesis simples y compuestas. ¿Qué es una hipótesis simple? Una hipótesis simple es una hipótesis que me determina completamente la distribución de probabilidad. O sea, en este caso, lo dicho, yo hubiera podido escribir H0 como X se distribuye uniforme entre 10 y 15. Si yo hubiera dicho se distribuye uniforme y no sé alfa, pues eso no es simple, porque me tocaría estimar alfa. ¿Qué es una hipótesis compuesta? Esa es de las definiciones fáciles que hay en la vida. Una hipótesis compuesta es toda hipótesis que no sea simple. ¿Listo? O es simple o es compuesta. Entonces esta pasaría a ser compuesta.
Entonces eso implica que no se pueden estimar parámetros. ¿De acuerdo? Muy bien. Sin embargo, volvamos a nuestro asiento y volvamos a charlar. ¿Ha habido qué preferencia o por qué se habla tanto de la de Kolmogorov? Resulta que la prueba de Kolmogorov es una prueba más potente que la de Pearson. Recordemos lo que es la potencia, la capacidad que tiene la prueba de identificar cuando H0 es falso. Es más fuerte identificando falsedad en H0. Y por eso, si puedo usar ambas, es mejor la de Kolmogorov. Por esta razón, hay gente que ha trabajado y ha modificado la prueba y ha logrado avanzar sobre esto que fue lo original de Kolmogorov-Smirnov. Por ejemplo, cuando se prueba normalidad, cuando la hipótesis nula es normal, ¿sí? Esto de nuevo ya es ajeno a nuestro ejercicio. Cuando H0 es que X se distribuye normal, pues así planteado no es simple, entonces no lo podría utilizar. Resulta que si estimo los parámetros con máxima verosimilitud, un señor de apellido Lilliefors, que no me acuerdo bien cómo se escribe, un señor de apellido Lilliefors, modificó la prueba para poderla utilizar. ¿Qué es lo que cambia? Simplemente la tabla que se tiene que usar. El procedimiento que habíamos hecho es el mismo, lo único que cambia es donde se ven los cuantiles. Entonces esa prueba se llama la prueba de Kolmogorov-Smirnov-Lilliefors. Si alguien tiene ese nombre bien escrito por ahí, le agradezco el comentario abajo. ¿Ok? Kolmogorov-Smirnov-Lilliefors para normalidad. También se desarrollaron para exponencial cuando tengo que estimar lambda, y para Weibull no tengo que confesar, no sé si la de 2 parámetros o la de 3. ¿Ok? Pero cuando se tienen que estimar y no son simples. ¿Y por qué estas? Porque esas son distribuciones muy utilizadas, sobre todo en ingeniería. Estas son clásicas distribuciones que sirven para modelar tiempos. Entonces, aunque la de Kolmogorov-Smirnov existe limitada para la hipótesis simple, ya hay versiones. Yo estas son las que conozco. Puede que haya más, pero las que conozco es que existe la de Lilliefors para normalidad y existen otras versiones para exponencial y Weibull. Muy bien, esa es la prueba de Kolmogorov. Nos queda, ahí cerramos el tema de bondad de ajuste. Esta es otra prueba de bondad de ajuste, que también se ajusta a una distribución. Nos vemos en el siguiente video con un tema muy diferente, pero de muchísima importancia y que muy teórico, y que toda su teoría será muy útil más tarde en econometría. Sean felices, muchas gracias por su atención.